hecho hemos venido hablando alrededor de la posibilidad de una vacuna que nos permita enfrentar esta pandemia del COVID-19. La semana pasada teníamos anuncio del laboratorio Moderna, hoy también se conoce un nuevo anuncio en el Reino Unido de la Universidad de Oxford. Son muchas las iniciativas para poder tener, ojalá sea rápido, una vacuna. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan rápido la podremos tener? Saludamos a esta hora al doctor Carlos Castillo Salgado, es profesor de epidemiología de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Doctor Castillo, gracias por atendernos en esta mañana aquí en Colombia. Muy buenos días. La gran pregunta, cuando se conocen todas estas noticias, muchas personas nos escriben a través de las redes sociales, es, bueno, ¿estamos realmente cerca de poder tener una vacuna? Y segundo, ¿por qué tenemos tantas noticias desde distintos laboratorios? Mire, en realidad estas preguntas son muy relevantes e importantes tanto para las autoridades como para la población. Como usted conocerá, existen en este momento 20 posibles candidatos a vacunas que están en distintas fases de estudio. Los más avanzados son, como usted ha mencionado, la de Oxford AstraZeneca. La idea que se tiene es que se ha intensificado los estudios a través de un número pequeño de sujetos para poder demostrar si existe una inmunicidad o protección. Y lo que se está viendo tanto en la vacuna de Oxford como de el Instituto Nacional de Salud, el NIH, es que está generando una respuesta inmune adecuada de protección. Esto se ha hecho en grupos pequeños y ahora inician los estudios mucho más grandes, masivos, para poder ver si esa protección está en los distintos grupos de la población, tanto etarios, de sexo, condiciones de salud por parte de los sujetos. Y desde luego, el elemento de conocer qué tipo de reacciones secundarias se pueden tener. El problema es de que se tiene mucha esperanza en que las vacunas estén muy pronto. La verdad es que el proceso se ha acelerado con respecto a otras vacunas de otros años. Sin embargo, de tener una expectativa positiva, tanto de protección como de seguridad, estarían probablemente a disposición hasta el próximo año. Y recordar que la disposición es que pueda existir esta vacuna, pero eso exige también que se instrumente la vacunación masiva, como también hay que recordar que la contención o el control de la epidemia requerirá un 70% de protección con vacuna. Sin embargo, no debemos descuidar que esto ocurrirá posiblemente el próximo año. Por lo tanto, las medidas más importantes que tenemos que mantener son las que se han indicado por mucho tiempo, que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el evitar las aglomeraciones y el uso de higiene personal. Doctora de Castillo Salgado, es bien importante lo que usted nos está diciendo y que nos aterrice un poco en cómo van las cosas, porque ante cada uno de estos anuncios de vacunas de diferentes lugares del mundo que empiezan a decir que funcionan y que los ejercicios y los ensayos van siendo exitosos, pues la humanidad, por supuesto, se ilusiona y resulta que aquí eso va bien, pero todavía falta un buen tiempo más. Sin embargo, veíamos un anuncio de hace un poco más de 24 horas que hacía el Reino Unido, donde le contaba al mundo que se habían reservado 90 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, más otras que ya habían reservado de AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford. Los países ricos pueden darse ese lujo, pero ¿cuál es la realidad a la que nos estaríamos enfrentando los países en vía de desarrollo, los países menos desarrollados, cuando ya esa vacuna esté lista para poder tenerla rápidamente y que pueda ser de acceso para toda la población? Mire, su pregunta es extraordinariamente relevante y eso exigirá
en realidad seguir el Reglamento Sanitario Internacional del 2005, en donde se indica que en eventos como esta pandemia exige que los países con mayor recursos puedan contribuir de manera extraordinaria también con el apoyo al resto de los países. Como usted lo ha mencionado, los países, tanto europeos como los Estados Unidos, han hecho una compra anticipada de las posibles vacunas. Sin embargo, tenemos que esperar y considerar que la Organización Mundial de la Salud y los distintos grupos, entre ellos las distintas fundaciones, vengan a apoyar enormemente el financiamiento de las vacunas en los distintos países, particularmente en América Latina, en donde estamos viendo un desplazamiento del epicentro. De otra manera, decirle que la respuesta para la adquisición y la implementación de las vacunas va a requerir la movilización no solo de los gobiernos, sino también del sector privado, que es corresponsable también de la salud poblacional. Sin ese esfuerzo de salud global, con la colaboración del sector privado, de las transnacionales, de las compañías farmacéuticas y las distintas fundaciones, además de la OMS, va a ser muy difícil que se pueda instrumentar una respuesta de vacuna con la magnitud que se requiere. Sí. También hay que recordar a la población que deben vacunarse contra la influenza, ya que la influenza puede desencadenar un segundo problema fundamental de tener dos epidemias simultáneas, particularmente en América Latina. Doctor Castillo Salgado, una inquietud. Ayer, The New York Times publicaba que investigadores de todo el mundo están desarrollando más de 160 vacunas contra el coronavirus y que 26 de ellas ya están siendo ensayadas en los humanos. Y entonces nos surge una duda, no sé si para preocuparnos o para ser optimistas. Si estamos hablando de 160 investigaciones en todo el mundo, ¿todas ellas podrían llegar a un fin positivo? ¿Todas ellas podrían llegar a decir, mire, tenemos la cura del coronavirus y eso permitiría que se abarcara a más población en el mundo? ¿O eso va a ser un número mucho menor? Mire, en realidad lo que usted menciona es también muy relevante en la medida de que este es un esfuerzo colectivo de miles de científicos y de gobiernos en todo el mundo. La respuesta que ha realizado tanto el sector privado farmacéutico como las universidades y los centros de investigación están tratando de ver distintas estrategias de la vacuna. La vacuna puede ser realizada a través de distintos componentes del virus, qué tipo de partícula, qué tipo de células, y eso es lo que explica la cantidad diversa de posibles vacunas, de tal manera que todas ellas están viendo el grado de protección que puedan generar, pero también la seguridad y las reacciones secundarias, de tal manera que la Organización Mundial tiene en especial interés 20 de estas vacunas que usted está mencionando, pero es la consecuencia de que los distintos investigadores a nivel mundial quieren contribuir con una de las estrategias que la población y los gobiernos están solicitando, aunque debemos recordar que las medidas actuales de control que son efectivas deben mantenerse por muchos meses. Doctor Castillo Salgado, ya que usted habla de esas medidas que deben mantenerse por muchos meses, en Colombia estamos experimentando una estrategia de cuarentenas focalizadas en algunas ciudades, otras que son por días, donde la gente se confina un tiempo y luego vuelve y se libera por unos cuantos días. En lo que usted conoce del comportamiento de este virus, ¿usted cree que volver a un confinamiento total en algún momento va a ser imperativo y va a ser inevitable?
Mire, eso va a depender de la respuesta de distintos actores, incluyendo la población. La población, si está convencida y mantiene el distanciamiento social y el uso de mascarillas en lugares públicos, como ocurre en Corea del Sur, podemos ver que podrá haber un esfuerzo en que las cuarentenas sean un poco más flexibles. Pero si la población no responde adecuadamente para estas medidas, como ha ocurrido con la población joven en Florida, en donde se ha disparado de manera increíble, básicamente por considerar que la apertura de la economía para ellos significaba que el riesgo estaba disminuido, cuando sabemos que la apertura de la economía no reduce los riesgos y debe de mantenerse el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Eso, cuando usted menciona la posibilidad de hacer cuarentenas máximas, pues en realidad dependerá de estos distintos factores, entre ellos la contribución de la población, pero también en los mensajes de las redes sociales, que desafortunadamente en algunos países como Colombia, los mensajes equivocados de las redes sociales de gentes tanto ignorantes como de una mala fe están diseminando información que es falsa, que confunde a la población y que crea ansiedad e incertidumbre. Pues doctor Carlos Castillo Salgado, profesor de epidemiología de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, gracias por atendernos esta mañana aquí en Redman Noticias. Un feliz día.